RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado Roberto Cañedo. Bienvenidos. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Gracias a todos ustedes, mexicanos y latinos, que nos escuchan del otro lado de la frontera. Varias estaciones de radio se enlazan para que llegue este programa hasta ustedes. Tenemos muchas invitaciones y muchas cosas alegres que decirles y otras que nos asustan un poquito. También invitamos a los de Baja California, además de que nos estén escuchando, si nos quieren ver por televisión, estamos en el canal 87 de Easy, en el cable. En Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada y sus alrededores, en cable estamos en canal 87. Y si nos quieren ver por televisión en el Valle de Mexicali y San Felipe, estamos en el canal 76. Y aquí estamos con ustedes muy contentos porque va a venir el presidente de la República a esta ciudad de Tijuana y nos está invitando a todos a una gran reunión. En el marco de la segunda reunión entre autoridades de México y de Estados Unidos respecto a los aranceles de Donald Trump, busca imponer a nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a un acto de unidad en Tijuana para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Esta convocatoria es para todos los mexicanos. La hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador esta mañana, pero tenemos que ver en qué marco lo está diciendo. Se están haciendo los tratos para ver si el gobierno de Estados Unidos y sobre todo el presidente Donald Trump no impone a los productos mexicanos los aranceles que vendrían a dar al traste con la economía de México. Pero no nada más nos está exigiendo que cuidemos que no lleguen más latinos a nuestra frontera, sino que nos exige que hagamos cosas. Es una época en que tenemos que estar unidos. ¿Qué dices a la invitación, licenciado Roberto Cañedo? Bueno, lo que puedo opinar es que el presidente de México, en su calidad como Ejecutivo Federal, está haciendo este llamado a la unidad de todos los mexicanos. Debemos de recordar que como jefe de Estado, él tiene la obligación de velar por los intereses, la paz y la armonía de toda una nación, que en este caso compete a nuestra patria, que es México. Es muy importante que los mexicanos, que los ciudadanos libres de pensamiento, acudamos y demos un mensaje hacia el mundo, hacia lo internacional, y en especial hacia Estados Unidos, que México no es enemigo, sino amigo y socio y colaborador y aliado del pueblo de Estados Unidos, que buscamos una armonización y una paz para poder desarrollar nuestras economías, nuestra historia en conjunto y el desarrollo político, espiritual también y geopolítico en la zona, que debemos de ver y hacerles entender que la manera del chantaje, de la violencia y las amenazas no están de acuerdo a los intereses de ambas naciones, y que tanto el pueblo de Estados Unidos como el pueblo de México somos un pueblo hermanado, porque compartimos muchas historias y muchas costumbres de las cuales nos sentimos orgullosos. Y esta situación estamos en las vías y la prosperidad para que la relación entre ambas naciones pueda prosperar de una mejor manera. La relación entre ambas naciones. Qué importante esta frase que dice el licenciado Roberto Cañedo. ¿Por qué? Porque la relación entre las dos naciones somos nosotros mismos.
¿Cuántos millones de mexicanos están de aquel lado de la frontera? 24 millones. 24 millones de mexicanos. ¿Cuántos millones de latinos están del otro lado de la frontera? Otros 24 entre todos los países de América Latina. Entonces nos interesa a todos estar en armonía. Pero el presidente Trump nos presiona, dice el licenciado. Nos presiona y nos presiona. En conferencia de prensa el día de hoy en el Palacio Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador anunció que el acto se llevará a cabo en Tijuana, en la calle Segunda y Constitución, en el crucero donde estaba antes la presidencia municipal. Todos los antiguos y todos los nuevos deben de conocer el primer cuadro de la ciudad de Tijuana. Ahí va a ser el punto de reunión a las 4 de la tarde, sí que hay que llegar muy temprano, si no, no vamos a alcanzar lugar. Y aunque usted diga, ay, no, ¿para qué vamos? No, que se vea que los mexicanos estamos unidos alrededor del presidente. Miren, van a venir todos los gobernadores de la República Mexicana, van a venir los diputados, los senadores y van a venir los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todos vamos a estar aquí, porque este no es un acto organizado para la ciudad de Tijuana, no. Es para demostrar ante América Latina y ante el mundo que los mexicanos estamos alrededor de nuestro presidente cuando el gigante del norte nos presiona, Arturo. ¿Cómo es la invitación? No, está bien. Que todos los mexicanos, todos los tijuanenses deberemos cerrar filas en torno al licenciado López Obrador. Es una lucha desigual. Estamos enfrentados al coloso del norte, pero de todas maneras debemos demostrar que somos un pueblo con dignidad, como lo quiere hacer el licenciado López Obrador. Con dignidad y unidos, pero al mismo tiempo en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos, yo creo que la mitad del pueblo de Estados Unidos es parte de nosotros, es parte de los mexicanos y es parte de los latinos. Entonces, todos los que nos estén escuchando de aquel lado de la frontera y quieran venir a ayudarnos también, tenemos que demostrar que estamos hermanados, que una persona no nos va a dividir y que todos juntos somos más fuertes. Y yo nada más les voy a recordar, como maestra de 40 años de servicio enfrente de un grupo, les quiero decir, todo el tiempo cantamos un himno que decíamos a la patria, un soldado en cada hijo te dio. Usted lo cantó toda su vida, este himno nacional, y tenemos que demostrar que de veras no le estamos pidiendo que salga con una pistola, no. Que venga y demuestre que estamos unidos alrededor de nuestro presidente. Yo creo que con eso bastaría, ¿no crees, Arturo? Pues sí, no creo que bastara, pero de todas maneras demostraría no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, que somos un país con dignidad. Allí el día del sábado por la tarde, en la calle Segunda y Constitución de la ciudad de Tijuana, el presidente va a fijar nuestra postura. Se va a desenvolver tomando en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo nuestra dignidad. Queremos actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Porque nos están exigiendo. ¿Qué nos están exigiendo, Arturo? ¿Qué nos exige Trump? Nos exige prácticamente que nos subordinemos a sus caprichos, ¿cómo se dice? Para cerrar fronteras. Sí, caprichos fuera de control, pues. una persona que no esté en sus cabales, ¿no? Porque eso ha venido demostrando el tipo aunque hay gente que dice que es un hombre muy inteligente. Pues será inteligente, pero es un loco inteligente. También decían que Adolfo Hitler era un hombre inteligentísimo, pero llenó a Europa de sangre. Actualmente el presidente Trump nos exige a México que bloqueemos toda
forma de pasar de cualquier latinoamericano por México, Arturo. O sea que no nada más quiere que no pase la gente a Estados Unidos, no, quiere que México bloquee toda forma de paso y que seamos quienes le cuidemos a ellos sus fronteras. Pero digo yo, si él quiere cuidar sus fronteras, licenciado, que ponga allá sus cercos o sus guardias. Nosotros, ¿por qué le tenemos que cuidar sus fronteras? ¿Tú qué dices? Considero que él piensa que Estados Unidos, que México y el resto del mundo entero son empresas propiedad de él. Lo cierto es que cada nación tiene su legislación y se debe de respetar la soberanía, la cual reside esencialmente en el pueblo de cada nación. Y quiere decir que es un poder en lo cual ningún ente político está por encima del pueblo. Y para muestra un botón, la soberanía en este país está consagrada en el artículo 39 constitucional. Y también tenemos como prioridad lo que es la doctrina Estrada, la cual manifiesta el hecho de la no intervención en las decisiones de los gobiernos y de las naciones extranjeras por parte de México. Debemos de comprender el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esa situación el señor Donald Trump debe de comprenderla y entenderla, desayunarla y tener una ración de humildad para poderse hermandar con el concierto de las naciones. Hay que hacerle entender al señor Trump que México no es enemigo, que no somos bandoleros, que no somos narcotraficantes, que no somos peligrosos, que el verdadero peligro es la ignorancia y la misogenia, el racismo que existe en la mentalidad de aquellos que pretenden dividirnos. Y en esta ocasión el pueblo de México junto con el pueblo de Estados Unidos no nos vamos a dividir por el capricho de una persona que pretende imponer su voluntad en las decisiones de nuestro país, y que en México tenemos dignidad. Se lo decimos no a manera de amenaza, exactamente, sino con todo el cariño, con todo el respeto y toda la armonía que merece Estados Unidos de México y de la cual queremos que permanezca por siempre. Nuestros embajadores, voy a decir embajadores, aunque sea uno solo, nuestros ministros de Economía, de Industria, de Derechos Humanos, y Marcelo Ebrard, que es el canciller, están haciendo convenios allá, Arturo, y confirma el día de hoy. Confirma Ebrard que planteó a Estados Unidos desplegar Guardia Nacional. El canciller informó que aún no se llega a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos sobre la imposición de un arancel de 5%, pero que las conversaciones seguirán este viernes. Pero ya nos adelantó el señor Marcelo Ebrard, Arturo, que les dice que van a poner en la frontera, ¿cuántos efectivos? 6,000, más de los que ya hay. Estos pertenecientes a la Guardia Nacional. También dijo la licenciada Olga Sánchez Cordero este día que se les va a exigir a todos los que vengan para cruzar a México que se identifiquen y que sepamos quién es y que tengan un documento oficial, si no, no van a poder entrar a México. Esos son pasos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que ya se planteó esto a las autoridades de Estados Unidos, el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, como se adelantó esta tarde. Ya están caminando las negociaciones, pero todavía no llegamos a ningún acuerdo, dice Marcelo Ebrard. El canciller indicó que informó al país del norte que la formación de la Guardia Nacional en nuestro país ya está lista para empezar a trabajar. ¿Será suficiente, licenciado Roberto Cañedo, para convencer al presidente Trump de que estamos en intención de sí detener lo más que se pueda, sin cerrar totalmente las fronteras y sin violentar los derechos humanos? Considero que el derecho a la migración es algo tan natural que se ha realizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tan solo ver Estados Unidos, que tiene casi el 30% de población latina,
que vienen sus ascendientes desde Noruega, Suiza, de Europa, de Inglaterra, de África. Entonces, me parece una cuestión ilógica que pretenda el señor Trump cortar de tajo un derecho tan natural como es la migración. Uh-huh. Sin embargo, comprendemos que cada nación tiene sus leyes y debemos de mantener una cuestión fehaciente y legal para permitir el paso a los ciudadanos de otras naciones a que entren en el territorio nacional. Hay que ser prudentes mediante la utilización de la Guardia Nacional para no vulnerar los derechos humanos de los migrantes extranjeros que decidan poner un pie en territorio nacional. Hay que hacer hincapié que la Guardia Nacional no es un cuerpo élite militar con la intención de violentar los derechos humanos. Al contrario, está para salvaguardar la soberanía nacional, como su nombre dice, Guardia Nacional, pero con estricto apego a los derechos humanos, sin que se pretenda realizar el uso de la fuerza mediante siempre el uso del discurso. Las declaraciones del señor Trump, presidente de los Estados Unidos, que hizo en Europa, Arturo, que hizo en Inglaterra y que ahora ha ido por toda Europa y desde allá nos manda a amenazar, son las mismas actitudes de alguien que tiene secuestrados rehenes, Arturo. Uh-huh. Si no hacen esto, voy a aplicar esta ley. Si no hacen lo otro, le voy a subir a esa ley. Si no cuidan, como yo digo, les voy a subir otro arancel. Dice, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió la semana pasada que impondrá aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes de México, los que irán subiendo mientras no cese el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país, a México. Nos quiere imponer una política de no recibir a nadie en México. Sí. Eso es lo grave, Arturo. Es como que si yo fuera con el vecino de enfrente. Exactamente. Al vecino de enfrente y dijera, no vaya usted a recibir gente extraña aquí en su casa. Oye, ¿qué le importa a usted si yo tengo mi hogar propio, ¿no? Ah, pues en ese plan está el loco el energúmeno de la Casa Blanca. Estamos planteando esto ante ustedes porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos está haciendo una invitación. El sábado por la tarde en la calle Segunda y Constitución de Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todos sus secretarios de Estado, con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los gobernadores, con todos nosotros, va a hacer una declaración hacia los Estados Unidos. Y usted, que todos los días llama a esta radio y dice, lo que debe hacer el licenciado Obrador es esto y aquello, salga de su casa ese día. Levántese y póngase de pie allí en la calle Segunda y Constitución, a ver si es cierto que estamos dispuestos a demostrar que estamos todos los mexicanos unidos. Si van a venir todos los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores de la República, y usted se va a quedar en su casa, nos están invitando a todos, no nomás a los tijuanenses. Los tecatenses cada fin de semana se vienen acá a ver el juego, se vienen a comer, y los mexicanos del otro lado de la frontera se vienen a Rosarito a disfrutar de las playas. Vengan ahora y demostremos que los hermanos mexicanos y latinos estamos ahora respaldando a México, porque México no es un enemigo de América Central, ni es enemigo de ningún país, pero tenemos una dignidad. No nos pueden impedir que abramos la puerta a quien queramos. Dice Arturo Geraldo, ¿qué tal si voy con el señor de enfrente? No, Roberto, no vayas a recibir a tus compadres en tu casa porque yo no quiero. Pues no, eso no puede ser. La autonomía, o ¿cómo se llama lo de un país? Soberanía, no mames. Vamos a la pausa, Geraldo. Vamos a la pausa. La lucha por la vida no te asombre, que no es digno el que luchar no sabe, porque nació para luchar el hombre, como nació para volar el ave. El anterior fragmento corresponde a un poema
del inmortal bardo guanajuatense Antonio Plaza, que habla de la lucha tremenda que se tiene que librar para salir adelante en esta selva que pomposamente llamamos sociedad. Desde que nacemos hasta que fallecemos, es una lucha constante para poder llegar a la cumbre de la montaña, donde se supone que está el éxito que todos anhelamos, pero que muchos logran alcanzar por caminos equivocados. Tenemos el caso patético de Enrique Peña Nieto, un hombrecillo insignificante, sin talento, sin más méritos que un influyentismo mal entendido, logró ser presidente de México, sin más justificación que su presencia en el ambiente político nacional, apuntalado por los medios televisivos a punta de billetazos, pero logró colarse a la primera magistratura del país, valiéndose de toda clase de subterfugios ante un público expectante que no supo cómo reaccionar ante una situación tan hábilmente manejada por los dueños del dinero, que no se detienen ante nada cuando se trata de obtener beneficios económicos sin límite. La historia se escribe de la siguiente manera. Arturo Montiel Rojas, tío carnal de Peña Nieto, fue gobernador del Estado de México, lo que aprovechó para robarse enormes cantidades de dinero con el aval del grupo Atlacomulco de triste memoria, y maniobró de tal manera para dejar como sucesor a su sobrino Peña Nieto, para luego proyectarlo a la presidencia de la República a punta de billetazos. Los resultados los tenemos a la vista. Nos dejó un país en bancarrota ante la indiferencia cómplice de un pueblo inerme que todavía no aprende a defender sus derechos a pesar de las penosas experiencias que hemos tenido después de 80 largos años de un priismo devastador. Pero a pesar de todo eso, sigue habiendo ciudadanos inconscientes que suspiran por el retorno del PRI para que termine con lo que queda de México. No obstante, Peña Nieto, al igual que Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, después del desastre que hicieron, se pasean tan campantes como si nada hubiera pasado, cuando debieran estar refundidos en Almoloya de Juárez con muchos años de condena. No sabemos a qué santo le rezan estos bandidos, pero lo cierto es que no los alcanza la acción de la justicia, seguramente porque tienen la habilidad suficiente para evadir responsabilidades. Después de todo, ellos han hecho sus propias leyes, valiéndose de diputados y senadores rastreros, capaces de traicionar a la propia madre que los parió. Cabe señalar que todos estos zampones, desde sus escondrijos, siguen haciendo daño, tratando de pavimentar el terreno para un posible retorno. Pero esperamos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tome las medidas necesarias para impedir el eventual regreso de estas sabandijas que tanto daño le han causado a la nación. Si no logran meterlos a la cárcel, cuando menos que los imposibiliten para volver a ocupar puestos públicos en toda su crapulosa existencia. De hecho, muchos de nosotros habremos escuchado al menos una vez en nuestra vida la frase, el fin justifica los medios. Y es una frase que la escuchamos en el sentido político, en el sentido de los negocios y también en el sentido de la ética. Es una frase que significa que cuando algo es muy importante para conseguir, cualquier medio, incluso hasta el corrupto, es válido para llegar a lograr cumplir ese objetivo.
Las personas corruptas pensarán que es lo correcto, porque desafortunadamente desde su infancia probablemente no hubo alguien que les inculcara los valores, los principios, el amor a la patria y el cuidado y el respeto hacia nuestros congéneres. Personajes como Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto, como Zedillo, como otros políticos que han estado rondando y saqueando las arcas del país, han tenido como bandera esta frase, que no les tuvieron nunca un amor a la patria, pero cometieron fraudes electorales, saquearon las arcas del país, mintieron, robaron y se adueñaron de todo un país a base de mentiras. El poder obtenido a base de traiciones y de fraudes cometidos en contra de la voluntad popular de este país. Andrés Manuel López Obrador, los diputados de Morena, los senadores, en fin, hay que resumirlo. En las mujeres y hombres bien nacidos de este país, sabemos que la bondad y la honestidad es la clave para el éxito de toda una nación. Si nos confiamos en estos argumentos, veremos que la satisfacción es aún mayor cuando el éxito es colectivo, cuando vences el egoísmo y transmites esa confianza y esa esperanza a los demás. Podrá ser muy difícil lograr la transformación, podrá ser muy difícil lograr los objetivos, porque duele, son años, fracasos, golpes, desilusiones, pero la mentalidad tiene que ser siempre positiva. Un ejemplo es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que sufrió 3 fraudes electorales, y el hombre mantuvo sus principios, mantuvo su integridad, no se dejó vencer por las adversidades de unos cuantos y logró ir escalando y puliendo sus convicciones hasta lograr el fruto de su esfuerzo por una abrumadora mayoría en el año 2018, cuando se consolidó el despertar de la conciencia del pueblo en base a la política de honestidad y de integridad que él estuvo sembrando en todas las ciudades del país a lo largo de más de 40 años de trayectoria política. Por eso, una de las cuestiones que más favorecemos y que impulsamos en esta cuarta transformación es la de crear una nueva corriente de pensamiento. Y eso estriba prioritariamente en la honestidad para servir al pueblo. Es importante que nos demos cuenta que, dice Arturo Geraldo en su editorial de hoy, todavía las fuerzas de ellos son muchas. Todavía la fuerza a la que se enfrentó Morena el año pasado y ahora en Baja California es mucha. Las crisis de los migrantes, calificada por el país más fuerte del mundo. La calificación crediticia de las financieras mundiales que nos califican mal cada día, Arturo. Los depósitos y los dineros que se llevaron nuestros funcionarios vergonzosamente mexicanos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia con depósitos en Inglaterra y en Estados Unidos, o Lozoya, que era el gerente de Pemex, Arturo, y que se llevaban el dinero como si fuera de ellos. Le acaban de descubrir otro desfalco. Agresiones y fuerzas que todavía tienen esos malos gobiernos de México. Contra eso nos estamos enfrentando y a eso es la que nos está invitando el licenciado Andrés Manuel para defender con orgullo y con dignidad. Pero tenemos que superarlo, como hemos superado otros tantos a través de la historia. Gracias. Adelante. Pausa. Vamos a la pausa. 42. ¿Y continuamos, Arturo? Continuamos con un servicio social. Atención,
Persianas Roberto. Comunicarse el teléfono 664 156 96 50 con Abraham Romero. Urgente. El balance financiero de la petrolera Pemex se está colocando en un terreno positivo, calificando en abril al registrarse un superávit de 13 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras preliminares de mayo, calificando el mes de abril. Se reporta también un balance financiero positivo de 4,239,000, con lo que Pemex ligará 2 meses consecutivos de resultados positivos en la compañía. A pesar de esto, Arturo, las calificadoras internacionales nos califican mal. Hemos tenido ganancias que nunca había tenido Pemex. Así es. Y las calificadoras internacionales dicen que no estamos trabajando bien. ¿Qué decimos a esto, Arturo? No, pues ¿qué decimos? Como que no están de nuestra parte, ¿verdad? Están de parte de los conservadores. Dicen en este aspecto, dice el licenciado Andrés Manuel, que no ponen como un factor de riesgo. ¿Robaban todo el dinero, Arturo? Todo. Se robaban montañas de dinero, ¿eh? Es increíble las cantidades de dinero que se robaban. Fíjense nada más. Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, durante su gestión se gastó 65,000 millones de pesos en publicidad, nada más para mantener su imagen. Pero estaba muy guapo. 65,000 millones de pesos, sin que el Congreso se diera por aludido. ¿Cómo la ven desde ahí? Y ahí anda como si nada hubiera pasado. Con novia nueva. Como si hubiera hecho una gracia. Pero nos estamos dando cuenta y la ley está tratando primero de cambiar la ley. El Congreso está tratando de cambiar las leyes para rescatar todos estos dineros. Pero todos robaban. Enrique Peña Nieto lo compartía con la televisora, Arturo. La Suprema Corte de Justicia, cada ministro que estaba ahí. Medina Mora fue detectado en Inglaterra con 2,5 millones de libras esterlinas. Y en Estados Unidos dice una nota que México confirma que Estados Unidos le está entregando a México datos sobre la actividad sospechosa del ministro de la Suprema Corte, Medina Mora, Arturo, porque depositaba mucho dinero. Sí, fíjate que la Suprema Corte de Justicia es un nido de ratas, dicho así con toda claridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un nido de ratas. ¿Cómo le decías tú, Arturo? Suprema Cortesana. Suprema Cortesana, así. Siempre la calificó así los que han oído a Arturo Geraldo por muchos años y creíamos que no era cierto. Yo les voy a decir, yo decía, Arturo, no les digas así, puede ser que lo que pasa es que están ganando 2 millones al mes o 1 millón al mes. Y decía, no, se están robando el dinero o alguien les paga muy bien. A las cortesanas antiguas les pagaban muy bien y por eso Arturo los calificaba así. Pero ahora llama a Inglaterra y le dicen a México, hey, acá hay 2 millones de libras esterlinas a nombre de este señor. Y en Estados Unidos dice, hey, acá hay otros 2 millones de dólares acá depositados a nombre de este señor. ¿Ustedes saben de dónde lo sacó? ¿Tú sabes de dónde, Arturo? Pues más o menos me imagino. Bueno, pues hay un detalle. Los delincuentes se amparaban y también muchos funcionarios mexicanos se amparaban para que no los fueran a castigar los juzgados, ¿verdad? Bueno, pues algunos de estos ministros de la Suprema Corte, no sé cómo se llame esto, pero el licenciado Roberto Cañedo nos va a decir ahorita, atraían todas las investigaciones a un solo lugar y luego los
desaparecían los datos de acusaciones. ¿Cómo se llamará eso, licenciado? Es la atracción de juicio. Atracción de juicios. Porque realmente se denunciaba en una competencia, porque bueno, hay competencias judiciales en territorio, en poder judicial, en tipo de juzgado, si es de distrito, si es de colegiado, si es federal, si es local. Entonces, siempre había una institución que el delincuente político acudía pidiendo un favor al Ejecutivo Federal y daba la orden a la institución que atrajera el expediente, el juicio, y así esta persona ya no estaba en manos de la justicia local o de un juez honesto, sino que estaba en manos de un amigo, de un pillo que defendía y a modo resolvía una sentencia que lo favorecía y lo excusaba de cualquier culpabilidad, y salía el hombre pues amparado y limpio, entre comillas. Pero fíjate que uno de los testigos del Chapo Guzmán, Arturo, Sí. va a pagar. El testigo del Chapo Guzmán ahorita que fue en Nueva York, ¿en dónde fue? Sí, en Nueva York. Va a pagar $90 millones de multa. ¿Tú crees que algunos de estos milloncitos puede haberlos compartidos con la Suprema Corte de Justicia acá en México? Porque ellos no entraban a la cárcel. Bueno, algunos presidentes les abrieron la puerta. ¿Quién estaba cuando se escapó el Chapo una vez? Vicente Fox. Vicente Fox y Vicente después... Y después Enrique Peña Nieto, Ajá. la segunda ocasión. Ajá. Pero en este mundo, en este sistema que estaba de corrupción, todo era posible. Todo era posible, dado que la Cámara de Diputados era realmente una oficialidad de partes, nunca se discutía nada en mi generación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía a todos a su modo, eran nombrados por el presidente de la República. Realmente la división de poderes en sí no era tan funcional, porque siempre el presidente de la República era una especie de monarca que dictaba, y si él no movía un dedo, no se movía nada en el país. Y el dinero se repartía por igual. Y el dinero se repartía. El guardia de la cárcel, el alcaide de la cárcel, Arturo, los ingenieros que trabajaban los subterráneos, esos túneles de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, los que se hicieron sordos en ese trabajo porque nunca oyeron las máquinas trabajar, los jueces, los ministerios públicos, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Así es. Todos estaban inmiscuidos. Todo estaba podrido. No nos habíamos dado cuenta. Tan increíble era que una red finísima, o sea, tan larga pero tan sucia, que curiosamente no puede ser posible que el presidente de aquel entonces, Peña Nieto, no supiese nada. Eran cómplices, licenciado. Todos eran cómplices. Todos. Pero ahora, con esta nueva situación, que tenemos un nuevo gobierno federal y una nueva Cámara de Diputados, estamos realizando los trabajos forzados de manera en periodo extraordinario, con la Comisión Permanente, trabajos ya para reformar esas leyes, para devolver al pueblo lo robado a la institución. Para devolver al pueblo lo robado es una institución. Dominio, la Guardia Nacional y un montón de leyes que ahorita por cuestión de tiempo no me acuerdo, porque son muchas, pero estamos tratando de revertir toda esa situación para que el pueblo tenga justicia, y muy prontamente puede ser que en un futuro hasta el Poder Judicial también puede ser a elección popular. Limpiado. Oye, Roberto, pero por ejemplo, si se promulgan nuevas leyes, como no son retroactivas, no se va a poder afectar a esta gentuza, ¿verdad? Bueno, habría que ver el beneficio que tiene el pueblo. Porque si bien es cierto que el artículo 14 establece de la Constitución que no puede haber retroactividad en perjuicio de persona alguna, es decir, si el delito de X delito son 20 años de prisión, por así decirlo, no puede aumentársele más si lo hizo en el tiempo cuando existía la ley, pero que se pueden abrir mecanismos para que se pueda favorecer una investigación y rescatar y anular juicios que en aquel tiempo por vicios del proceso tuvieron que bien realizarse,
pues se puede recuperar, porque no todo está perdido en Dinamarca, se puede recuperar gran parte de ello, y si no se pudiera recuperar una pequeña parte, crear los mecanismos para que no se pueda volver a repetir esas arbitrariedades. Esa institución nueva que acaban de formar, esta nueva república, esta cuarta transformación, donde hay que rescatar lo que se llevaron y traerla de nuevo, devolverle al pueblo lo robado, puede rescatar estos dineros que están en Suiza de Emilio Lozoya, Arturo. ¿Pueden rescatarse? Sí. ¿Pueden rescatarse los que están en Inglaterra, los que están en Islas Caimán, los que están en Estados Unidos? En Panamá. De hecho, simplemente se requiere una reforma porque es capital ilícito, es enriquecimiento ilícito, porque no pueden ellos comprobar de manera legal cómo es que obtuvieron todas esas grandiosas y cuantiosas cantidades de dinero y de patrimonio, si no pueden comprobarlo por un trabajo que sea honesto, que sea realmente verificado de acuerdo a las leyes mexicanas. Se tiene que reformar para poder procesar y que esos capitales que están extranjeros se puedan devolver al país, pero también necesitamos negociar con los extranjeros para que puedan regresar a las arcas del país. Fíjate, el exgobernador Duarte de Chihuahua está en Estados Unidos, ahí está protegido ahorita, y dicen que se pasea por sus 10 ranchos que compró en Texas, en Nuevo México y en Albuquerque. Y el señor se pasea 10 ranchos en Estados Unidos. Era el exgobernador de Chihuahua. Y ahora un gobernador panista que, ¿cómo se llama? Javier Corral. Javier Corral, admirablemente sigue tenaz a traerlo primero, que lo castiguen en México y que regrese lo que se ha llevado. Eso sin contar lo que está en los bancos. ¿Se podrá rescatar con esta institución nueva, licenciado Roberto Cañedo? Sí, de hecho, esta institución está creada para regresar los bienes mal obtenidos, el patrimonio mal obtenido por funcionarios corruptos o que hayan cometido arbitrariedades a las arcas del país y puedan ser rematados, subastados en su dado caso, ya sean automóviles o bienes muebles o inmuebles, y regresen a través de esos mecanismos a las arcas del país y puedan para beneficiar al pueblo, ya sea creando hospitales. Pero fíjate una cosa, licenciado, que todas estas gentes, ¿cómo te diré? No, pues se me compraban fue. en el extranjero, sí. Compraban las propiedades en el extranjero, con dinero mexicano, haciendo trampas a los bancos. El banco se lo administraba con el aval de su gobierno, etcétera. Todas estas delincuencias que se vieron y que se siguen viendo. En fin, tenemos muchas cosas que comentarles, pero la invitación también para el sábado, licenciado Roberto Cañedo. Pues sí, aquí nos acompañen este próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en la calle Segunda y Constitución para escuchar y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso para la unificación y la hermandad con los pueblos hermanos de Estados Unidos y de México. Gracias, y ya nos vamos, licenciado. Me despido, pero muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo jueves. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Y yo les digo, ustedes toda la vida cantaron, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Arturo Geraldo, su servidor, gracias por escucharnos.